Ahí mismo. Listo. Paso con la palabra entonces una estudiante. Hola, hola, hola. Perfecto. Todo esto va a estar puesto, como hemos tenido que correr tanto, todo lo va a Hola, Lady, buenos días, ¿me oyes? Buenos días, profe. ¿Cómo está su merced? Muy bien, Lady. Muchas gracias. Qué bueno, profe, gracias. Bueno, vamos como siempre a esperar un momentico que todos los demás compañeritos se unan, ¿vale? Sí, claro, sí, señora.
Hola, Evelyn, muy buenos días, ¿cómo me les va? Por aquí ya está entrando Ginette también, bueno. Hola, profe, buenos días. Conmigo está Yerlin y Ángela. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Que va a trabajar con ustedes, él va a apoyar también el proceso, lo está apoyando en el proceso de aquellos estudiantes egresados que ya iniciaron hace 20 días en la pública. Sofía Alonso, que es nuestra primera ella nos va a ayudar con procesos de una función crucial social. Ahora bien, forma como el programa lleva de poder pedagógico al territorio. Voy a hablar un poco sobre estas prioridades que tiene el programa. Las actividades que tiene el programa fiscal directamente relacionadas con la relación que ustedes tienen con sus padres de familia. Es sí o sí, tantos chicos que ustedes vayan hablando con sus padres de familia, contándoles cómo es el desarrollo de las culturas con los profesores. Si no lo hacen, sus papás nunca lo van a respetar a ustedes y les van a dar la dimensión universitaria que merecen. Por eso es importante fortalecer la recepción de ustedes, señores estudiantes, señoras estudiantes, fortalecer la recepción con su colegio, con los tutores y con los de la universidad. ¿Por qué? Porque eso origina que ustedes tengan alguna alianza estratégica que los potencialice. Yo les preguntaría a ustedes, chicos, ¿a ustedes les gusta la plata? ¿Les gustan los negocios? Ah, sí. Dígame, ¿a quién le ayudan a los papás? A ver, los de Saravena, cuéntenme algo. Necesito que ustedes mismos dialoguen. Porque esta parte del diálogo ustedes van a desarrollar la lectura con sus profesores. Saravena, ¿qué produce? Chicos, Puerto Carreño, ¿qué produce? Y tú, Guaviare, Guaviare. ¿Sí me están escuchando? ¿Ustedes tienen acuerdos con los papás para hacer negocios? ¿Quiénes? ¿Ninguno? Que sí. Venga, por eso, chicos, la universidad, a partir de los profesores, va a ayudar a ese desarrollo de sus proyectos, orientándolos de manera que ustedes lo piden desde la óptica empresarial, ¿sí? De gestión de negocios. ¿Qué proyectos tienen ustedes con los colegios? ¿Qué proyectos tienen con los colegios? Primero con los papás, ahora con los colegios, ¿qué proyectos tienen? Bien, profe, y los profes, señor rector, y los profes nuestros que van a actuar como tutor, lo primero que ustedes van a hacer en la primera clase es Hola chicos, muy buenos días. Liliana, Ginette, Evelyn, Lady, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Qué bueno saludarlos de nuevo hoy
a mejorar. Volvemos a encontrar. Qué bueno encontrarnos. Lo veo como poquito soy asistiendo, perdón. Profe, es que creo que como salimos hace poco de presencial, Ah, no, verdad. Ah, ya. de pronto están un poquito demorados en Están, conectarse. Deben estar viajando. están hasta ahora en camino, Sí, señora. porque se están conectando desde casa, Sí, ¿cierto? profe. Por ejemplo, Yerlin y Ángela no están conectadas porque ya no tienen datos. Y Entonces ellas están están conmigo contigo. y Por vamos eso saliendo de la 3, universidad. 4, Sí, señora. 6. Tranquilos. Porque esa partida es que vamos a Tranquilos. ¿cuál es el insumo que le va a dar la universidad para el proyecto? Propiamente dicho, van a mirar Ya vamos a empezar. cómo funciona la economía. Aquí Qué un pena, momento. profe, se nos salió. Señora, Que se me salió porque se puso mala la señal. Pero tranquila. sí, como le digo Ángela y Yerlin y yo vamos de camino a la casa. Aunque Tranquila. bueno, Ángela se demora un poquito más por lo que ella vive en Santa. Sí, señora, por aquí ya se me están uniendo más. ¿Cómo funciona cada uno? Cada una de las ciudades debe haber Ya se están uniendo otro poquito más. de mercado o sitios donde se comercializan esos productos. Por eso estamos aquí ya teniendo más asistencia. O sea, tengo aquí a 5 más 2 que están conectadas con él, serían 7. Han ido con sus papás a negociar los productos. Dos, Y nos quedan, somos lo que pasa es que la comunicación 15. yo voy a hacer con ustedes, Ujú. posiblemente necesitamos Entonces estaríamos solamente por el momento que están acá, estarían la mitad. Pues claro, yo sé que están saliendo del encuentro, entonces por eso tenemos de acuerdos que tenemos que llegar. un poquito de retraso para que se conecten. Pero bueno, chicos, pues la idea es que tenemos nuestro encuentro del día de hoy. Y si pronto ustedes recordaron cómo habíamos programado nuestros encuentros, aquí ya vamos a revisar las temáticas de la unidad 3, o sea, de nuestra última unidad del curso. ¿Sí? ¿Sí me oyeron, chicos? Sí, señora. Listo, Que vamos a revisarlo en la tercera unidad. sí, espérame que estoy aquí admitiendo a los demás compañeritos. Pero ahí es donde ustedes, a partir de esas formaciones, dialoguen con sus papás. Una reunión con los padres que hablan de eso, sí, para que ellos digan, ya tenemos hijos universitarios, ya están construyendo otra visión del mundo. Bueno, mis chinitos, entonces vamos a revisar lo que dijimos de la unidad 3, porque ya es nuestra última unidad. Ustedes en este momento están en el proceso de realizar el trabajo número 2. Bueno, les presento excusas porque no les he publicado las notas del trabajo 1, pero en el transcurso de esta semana les aparecerán ya evidenciada la calificación del trabajo número 1. Y como les digo, pues ustedes están en el proceso de desarrollar el trabajo número 2, que como bien les indiqué, el trabajo final es el último mensaje que quede en el foro, porque no hay un espacio de tarea en la unidad 2 para subir el trabajo solo. Entonces, todo lo vamos a desarrollar en el foro. Y yo les había enviado un mensajito de cuándo se cierra ese foro. Entonces, los foros se cierran, digámoslo de una manera. Ay, espérame que no había encendido mi cámara, perdónenme la vida. Discúlpeme, qué falta con ustedes, pero qué pena que no lo había encendido. Bueno. Entonces, le venía diciendo que va a ser en el foro todo el desarrollo de nuestra unidad del trabajo.
Y pues el foro, yo le coloqué que se cierra, pero realmente lo que yo hago es ocultarlo. Entonces, el día que está programado en el cierre, entonces yo lo oculto de tal manera pues que ya se cumplió la fecha y lo oculto para luego proceder a revisar y generar las calificaciones, ¿vale? Así es como va a funcionar nuestro foro de la unidad 2. Entonces, ahora sí quiero que revisemos lo que corresponde a la unidad 3. Déjenme, voy a revisar por acá. Está grabando, ¿cierto que sí, chicos? Sí, sí está grabando. Es que no me puede quedar sin grabar mi presentación. Entonces, chicos, cuéntenme qué pudieron revisar respecto a la unidad 3. Ustedes van a trabajar en los proyectos, tienen que ser Cuéntenmelo todo. ojalá un mercado regional o nacional, un mercado internacional. Todos los territorios tienen posibilidades en estos aspectos. Pues unos productos o el otro. Y es ahí donde nosotros vamos a profundizar que en el modelo del negocio agrícola. Si me oyeron, no se fue el audio. 4 primeros semestres con la técnica profesional con la técnica profesional o el modelo de negocio agropecuario por los 2 últimos semestres de la misma técnica. Para poder hacer eso, nosotros trabajamos fundamentalmente con unas asignaturas que organizan el trabajo de nosotras, que son de tipo vertical, es decir, ustedes van a ver Chicos, ¿me oyen? 5 asignaturas que les recuerdo, van a ver función de la Sí, producción profe. social. Ah, bueno, entonces, Van a ver cuéntenme qué pudieron revisar para la unidad 3. van a ver manejo de viveros y van a ver nutrición vegetal. La más importante de ellas En relación a esta última temática, que la unidad 3 obviamente corresponde a todo lo que tiene que ver con los procesos de vigilancia, control, habilitación y acreditación. Entonces, ¿qué lograron leer de allí? Sobre las buenas prácticas de manufactura farmacéutica. ¿Dónde están los negocios agropecuarios? Ustedes pueden ver que nosotros en el programa lo tenemos. Aunque esa nosotros las vimos, fue en la unidad 1 y 2. Realmente, digamos, la orientación de la unidad 3 pues está dado ya a avanzar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con inspección, vigilancia y control. Lo de los entes de vigilancia y control, el marco legal, jurisdicción y competencia, visitas de inspección, Metas. Pero entonces cuénteme de lo que revisaron, qué dudas tienen, qué claridades, porque claro, los contenidos de la unidad 3 de nuestro módulo están dirigidos allí hacia los entes de inspección, vigilancia y control, hacia los establecimientos farmacéuticos, los que son vigilados por el ENVIMA y las Secretarías de Salud Departamental, todo lo que tiene que ver con las visitas de inspección, algunas guías de verificación de cumplimiento de esos requisitos técnicos y obviamente pues algo que tiene que ver con los auditores y los roles de los auditores. Digamos, en términos generales, eso es como la temática que abarca la unidad 3. Pero me gustaría escucharlos alrededor de ese tema, dudas, preguntas, experiencias al respecto de esta temática. Profe, yo tengo una pregunta, o no sé, buenos días. Buenos días. En esas visitas que realizan, digamos, cuando hacen lo del procedimiento de calidad, ¿ahí revisan los checklists o eso la norma lo pone la 3100? Sí, señora. El Sistema Único de Habilitación y Acreditación, sí, lo que busca es evaluar las características con las cuales deben dar cumplimiento las IPS en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente se hacen unas revisiones y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud tiene unas bases o digamos
Se hacen las revisiones o se aplican las listas de chequeo teniendo en cuenta tres aspectos transversales y fundamentales. Entonces, para que a uno le habiliten o para que se habilite un servicio, usted debe cumplir con unos requisitos que están dados en relación a quién, al recurso humano que va a estar en ese servicio, a los sistemas de información o documental que debe contarse en ese servicio para hacer todos los procesos que allí se lleven a cabo. Y obviamente contar con una infraestructura física que me va a permitir ofrecer, ¿cierto? Y llevar a cabo el servicio que yo quiero habilitar. Entonces, aquí hay una cosa importante y es que no sé si ustedes algunos se han fijado que de pronto si llegan a una clínica o a un hospital, de pronto uno llega por ahí y se sienta a esperar que lo llamen. No sé si se han fijado que a la entrada puede ser del laboratorio clínico o de el consultorio médico o de donde más de la sala de cirugía o en la misma sala de espera, vemos como un recuadrito, ¿cierto? Y algunos tienen como una estrellita azul. ¿Ustedes no se han fijado en eso? Bien, está pegada en la pared, ¿sí? Y es como una estrellita azulita. ¿No recuerdan de pronto haber visto? Sí, profe, pero ahí me confundo un poquitico. ¿Es la misma donde va todo lo del checklist, sí? Pero es que no entiendo por qué me hablas del checklist. O sea, aquí, ¿a qué hace referencia del checklist? En las visitas que se realizan cuando hacen lo de calidad. Ah, claro. ¿Por qué? Porque cuando me realizan las visitas de calidad, están dados sobre unas listas de chequeo que yo necesito, que se necesita hacer la verificación por parte del auditor, sea un auditor interno, sea un auditor externo. Entonces, esas listas de chequeo lo que me permiten a mí es verificar que yo estoy cumpliendo con todos los criterios de acuerdo a esos tres aspectos, al de recursos humanos, al de infraestructura y al de documentación. No siempre se hacen las visitas de verificación o de auditoría a los tres aspectos. Puede ser que solamente el auditor va a decir, yo vengo a hacer auditoría a infraestructura física. Entonces trae el checklist de qué es lo que debo yo cumplir en infraestructura física. O vengo a auditar recurso humano. Entonces traigo el checklist o la lista de chequeo de acuerdo a lo que dice la 3100 que yo debería cumplir dentro de las evidencias que debo tener del aspecto de recurso humano. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es que cuando habilitan el servicio, sea el servicio farmacéutico, cualquier servicio, para usted saber que está habilitado, pues obviamente tiene esa estrellita. Pero les muestro acá, a ver si tengo aquí para compartirles la estrellita. ¿Ven acá donde dice servicio habilitado? ¿Están viendo una Esa serie de... estrellita, esa estrellita Oigan. es como la certificación que le dan a la entidad como que ya pasó las pruebas y que cumple con los requisitos. Exacto, y se lo dan a cada servicio, ¿sí? Entonces, servicio de salud habilitado, aquí hay varias, entonces yo les decía, hay estrellitas de en cualquiera de las áreas que la IPS va a prestar el servicio. Entonces, si ven aquí lateralmente, dice que está habilitado para la toma de muestras de laboratorio clínico. ¿Qué significa? Que de acuerdo a los requisitos cumplió ese checklist y entonces puedo tomar muestras de laboratorio clínico. Mientras no tenga esa estrellita o ese certificado de habilitación, puede ser que tenga el recurso humano, puede ser que tenga la documentación, pero si no paso la lista de chequeo inicial, por ejemplo, infraestructura, hasta que no cumpla con esos requisitos, no me habilitan el servicio y no va a aparecer esta imagen que les estoy colocando aquí, que es la que da fe de que estoy cumpliendo con el requisito y puedo hacer la prestación del servicio, sea como en este caso laboratorio clínico, salas de cirugía, consulta externa, servicio farmacéutico. Entonces, eso es lo que nos da la tranquilidad que estamos dando cumplimiento a esa normatividad, ¿vale?
Entonces quería mostrarles así como para que la próxima vez que vayan al hospital, a la clínica o algo, y vean esa imagen es lo que representa precisamente el cumplimiento de la norma, ¿vale? Entonces, pues bueno, obviamente los entes de vigilancia y control, pues nosotros conocemos muy bien que los entes de inspección, vigilancia y control en una instancia es el INVIMA, por ser también la entidad que regula, y su mismo lo dice, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Pero también a la par, ustedes saben que se hacen seguimientos y auditorías frente a la calidad del servicio. Y en relación a la calidad del servicio, todos hemos escuchado el término de supersalud, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señora. Entonces, ¿qué es la supersalud? ¿Quién me dice qué es la supersalud? Es el ente de mayor, digámoslo como categoría, quien avalúa y da fe de los servicios, quien califica todas las categorías. Bueno, esa puede ser una. ¿Quién más me puede decir qué es la supersalud? O sea, que lo que ustedes van a hacer para tener el sello de la UIS y podrán en A un ver. futuro seguir estudiando Es la que se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos. Claro que sí, Ginette, también. O sea, se complementan con lo que acaba de decir la otra compañera y obviamente la función de la supersalud. ¿Qué significa supersalud? La Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, ¿qué hace una superintendencia? Hace una supervisión del modelo de salud en el territorio colombiano, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente la superintendencia de la supersalud, pues no trabaja sola. Ella debe tener una serie de aliados, ¿cierto? O cooperadores o colaboradores a nivel territorial para que también le ayude a hacer esas supervisiones a nivel público o a nivel privado. Entonces nosotros encontramos que existen otros entes de control y también de vigilancia, como es la Contraloría General de la Nación, como es la Defensoría del Pueblo, como es la Procuraduría, ¿cierto? Y en las Contralorías hay Contraloría General de la República y Contralorías departamentales y municipales, que obviamente cumplen parte de esas funciones de supervisión en relación al modelo del sector salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente se apoyan en hacer ese tipo de auditorías o supervisiones. Eso a nivel macro, ¿no? Entonces tenemos la Supersalud, tenemos el INVIMA, Contralorías, Procuradurías, tenemos Defensoría del Pueblo y obviamente ya bajando un poco más en ese nivel, vamos a tener lo que son las Secretarías de Salud Municipal y las Secretarías de Salud Departamental, que son también las que hacen las visitas, algunas de auditorías iniciales o de auditorías de seguimiento. Entonces, cuando hablamos más, bueno, más de una auditoría inicial, perdona, no es una auditoría inicial, más bien es un acompañamiento inicial para poder revisar y darle el aval de funcionamiento, porque se llama así, de funcionamiento a depósitos de medicamentos, droguerías, ¿sí? Entonces, establecimientos farmacéuticos independientes. Entonces, ellos le hacen la visita para decir si cumple y entonces ahora sí pueden, digamos, empezar a comercializar los productos. Eso lo hace la Secretaría, como le digo, en establecimientos mayoristas o minoristas independientes. En los servicios farmacéuticos, ¿cierto? De las IPS, entonces la Secretaría también vaya se visita para la habilitación en el marco de la 3100, porque esa es la que maneja todo el sistema de habilitación y acreditación, y el sistema de habilitación y acreditación aplica es a IPS como tal, ¿cierto? Entonces, por eso aplican la 3100 para hacer la verificación. Primero, ahí es que viene el término de habilitar. Luego de ser habilitadas, entonces, posteriormente, ellos hacen seguimiento, pues obviamente a esas condiciones de habilitación. También, ¿quiénes son las otras visitas que tenemos de seguimiento o de inspección? No sé si algunos de los que están trabajando en el área de salud, sucede que las IPS, o sea, las clínicas y hospitales tienen contratos con las EPS.
Entonces, cuando tienen esos contratos, ellos trimestralmente, no sé, mensualmente, eso ya lo determinan, envían unos auditores para revisar cómo está prestándole el servicio esa clínica o ese hospital a sus usuarios. Entonces, hacen visitas de revisión, de documentación, para de todas maneras ellos poder tener la tranquilidad, si se le puede decir así, que la IPS al inicio que les empezó a prestar el servicio se mantiene con las mismas características. ¿Por qué también lo hacen? Porque en algún momento los usuarios de esa EPS pueden enviar quejas a la superintendencia de salud o les pueden enviar quejas directamente a ellos frente a la prestación del servicio. Entonces le corresponde a la EPS ir a hacer una visita de verificación o de auditoría frente al compromiso que tuvo ese servicio farmacéutico para atender a sus afiliados. Bueno, entonces ahí tenemos también una cercanía en relación a esa vigilancia que no lo hace solamente nuestros entes regulatorios a nivel nacional, sino también aquellos que están interesados en que, de acuerdo a sus contratos, tengan una prestación del servicio óptimo. ¿Listo? Bueno, pues que por aquí va a entrar Johan. Johan, listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tienen de, de dudas, de inquietudes? Ya estamos avanzando en eso. Entonces, en otros temas. ¿Qué otras cosas más de pronto tienen de dudas, inquietudes alrededor de esta nuestra unidad 3, chicos? ¿Ninguna? A los estudiantes, así como para los profesores. Va a estar sede de Luis, pendiente de ellos. Para los estudiantes vamos a tener una propuesta. Estamos como ya como cansados, como que se acerca la hora del almuerzo, ¿era por eso? Acompañar en el proceso a la distancia aquí, los profesores allá, pero ese proceso se llama el SEA, que es el Servicio de Excelencia Académica. Bueno, chicos, entonces, ¿qué podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control? Ya hablamos que tenemos el INVIMA, que hay entidades territoriales de salud que hacen los seguimientos y las visitas para verificar las condiciones de calidad, llamémoslo así, o las condiciones mínimas que se estén llevando a cabo de acuerdo a los procesos que se han dicho que se van a llevar allí, sean los procesos generales o sean los procesos especiales y que son de obligatorio cumplimiento. De igual manera, pues las entidades también territoriales hacen auditoría de establecimientos farmacéuticos en el marco de que en nuestro guión, obviamente ese guión fue hecho hace unos años, entonces nos menciona que para hacer las auditorías o la autorización para hacer las revisiones de los procesos y que esos procesos están establecidos en el decreto 2200 del 2005, pues obviamente ya hemos actualizado esa normativa y ya estamos con el decreto 780 del 2016. Entonces quería hacerles la claridad porque en lo que les digo, en este documento aparece ese decreto, pero pues ya en la actualización pues él no va a ser de referencia, va a ser el decreto 780 del 2016 y se sigue manteniendo la resolución 1403 del 2017. También nos aparece en nuestro material toda una explicación y una ampliación de información respecto al INVIMA. ¿Por qué? Pues por ser nuestro agente de vigilancia a nivel nacional y no solamente de medicamentos, sino de alimentos y de todo lo que involucre medicamentos, dispositivos médicos, bebidas, comidas, etcétera. Entonces, ahí también nos habla de cómo, siendo el INVIMA el ente regulador y de vigilancia a nivel nacional, las situaciones en las cuales se pueden presentar una vigilancia más exhaustiva de algunas situaciones, por ejemplo, como narcotráfico, como por ejemplo estar trayendo medicamentos o la comercialización de medicamentos falsificados, adulterados, lleva a que entonces también el INVIMA se vincule a una red
de entidades también de inspección, vigilancia y control, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel internacional. Entonces, también lo que buscan es poder detener o al menos buscar los medios y las formas para minimizar este tipo de situaciones que van en contra, obviamente, de la calidad de los insumos que nosotros vamos a consumir. Porque no dice, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí que el INVIMA se una a la Policía Nacional o se una a Policía Internacional, al Interpol? Por obvias razones, porque si se está aumentando la comercialización de productos adulterados, ¿cierto? Eso significa que vamos a estar todos nosotros los ciudadanos expuestos a de pronto estar consumiendo un medicamento que no reúne las características farmacoterapéuticas para lo cual fue hecho. Y obviamente, pues en la zona fronteriza de nuestro país, pues se busca que se pueda llevar un control al respecto. ¿Que ese control es suficiente? Posiblemente no, ¿cierto? Porque tal vez no se cuentan con toda la infraestructura que el INVIMA o las mismas otras entidades, llámese policía u otras entidades de vigilancia, cuenten suficientemente, pero lo cierto es que se tienen cooperaciones con estas organizaciones de control y han buscado poder minimizar y poder intervenir a aquellas personas o grupos de personas que se dedican a esta situación, ¿cierto? Bueno, y ya de allí, entonces, podemos ver que también la normatividad hace que nosotros también sepamos que el servicio farmacéutico va a ser auditado, va a ser supervisado, que no es que de pronto a mí me gustaría que lo hicieran, o quién sabe cuándo habrá, o a mí nunca me van a visitar. No, está ya normatizado y está determinado dentro de, inicialmente lo que aparece en el módulo es el decreto 2200 del 2005, pero en el decreto 780 del 2016 aparece que hay un capítulo en el cual se habla de inspección, vigilancia y control. Y allí es donde se hablan de todos los regímenes, de cómo se aplica, de quiénes lo aplican, ¿cierto? Y las posibles infracciones que se puedan cometer. De igual manera, en la resolución 1403 del 2007, en el capítulo 6 me habla ya de pronto de manera más específica, vuelve y se retoma este mismo tema de inspección, vigilancia y control, que si lo vemos con tres létricas es IBC, ¿cierto? Entonces nos habla de la inspección que se hace a nivel de los productos que se van a comercializar, de quienes nos pueden hacer las auditorías o supervisiones y obviamente algunos aspectos que tienen que ver con las autorizaciones también de apertura o no de servicios farmacéuticos o establecimientos farmacéuticos. Entonces de allí se deriva una pregunta. Bueno, entonces las visitas de inspección que se hacen, ¿cómo se pueden llevar a cabo, cierto? Entonces voy a mostrarles aquí un formato de cómo quedan o cómo se tienen algunas guías de verificación. Me la estoy buscando. Primero, los requisitos de inscripción que debe llenar cualquier, perdóname, cualquier droguería, ¿cierto? Y y un acta de inspección en una droguería. Espérenme, les comparto por aquí pantalla. Entonces, primero les voy a mostrar los requisitos para la inscripción de droguerías, ¿cierto? Aunque este no es de nuestro departamento, pero aplica, esta es la misma para todos los departamentos. Entonces, ahí nos dice que para quién aplica estos requisitos, para tener el concepto sanitario de droguerías, farmacia de droguerías, servicios farmacéuticos independientes, depósito de distribuidores de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces nos las dividen en dos. Ahí la están viendo, ¿cierto que sí? Porque yo les estoy hablando y no les pregunté si la estaban viendo. No, señora. Pero dejar de compartir. ¿Ve? ¿Qué tal donde no les pregunte? Yo hablando ahí como sin más ni más. Yo hablando y no les mostraba nada. Discúlpenme. Requisitos. Díganme si ahora sí la ven. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Entonces aquí nos hablan de cuáles son los requisitos para la inscripción de la droguería.
Entonces, la documentación requerida, como la ven acá. Entonces, primero tienen que hacer una solicitud firmada del representante legal y o propietario del establecimiento. ¿Mm? Luego, los documentos del establecimiento comercial. Entonces, dentro de esos documentos tienen que solicitar la certificación de uso de suelos en la Secretaría de Planeación Municipal. ¿Por qué? Porque es que usted puede ver muy bonito un espacio, un local, y discúlpenme la palabra, un garaje o algo que se pueda adaptar, pero cuando ustedes van y averiguan y de pronto lo ven muy bonito, ven ese espacio chévere, no, aquí quedaría súper bien mi droguería, eh, firman el contrato por un año, todo bien, chévere, y cuando van a hacer la inscripción de la droguería en la secretaría, y van y piden en la Secretaría de Planeación Municipal, porque llevan la dirección, le dicen, el uso de ese espacio no es comercial, es residencial. Entonces ahí ya es una situación por la cual ya la Secretaría no les va a dar el aval, porque el uso de suelo tiene que ser para el establecimiento farmacéutico comercial, ¿vale? Entonces son estos detalles importantes que cuando se van a tomar decisiones se tiene que averiguar si en primera instancia sí está habilitado, si ese suelo, ese uso, ese garaje, perdón, ese local, sí está habilitado para realizar actividades comerciales, porque pues uno no sabe, entonces mire la importancia de tener en cuenta estos requisitos. Certificado de Cámara de Comercio e inscripción en Industria y Comercio. Claro que sí. Pues si yo ya tengo mi droguería legalmente formalizada, pues la debo tener Industria y Comercio y la tengo que tener inscrita en Cámara de Comercio. Y aquí ya vienen fotocopia del documento del director técnico del establecimiento, que obviamente debe ser el regente en farmacia. Aquí habla de la copia de credencial del expendedor de drogas y o regente en farmacia, fotocopia del título, fotocopia del acta de grado. Pero ¿qué sucede? Aquí en Santander ya nos están expediendo credenciales de expendedor de drogas. Eso ya, con la formalización del regente en farmacia, eso ya no se tiene, digamos, como documento para entregar. Ya lo que se debe entregar es, obviamente, la fotocopia del título del regente en farmacia, la fotocopia del acta de grado, la fotocopia de la resolución de autorización del ejercicio profesional, que significa que ustedes deben estar inscritos en el RETUS, ¿sí? Y ya debe haberle salido la resolución donde dice que ustedes pueden ejercer en todo el territorio nacional, ¿cierto? Obviamente, fotocopia del contrato laboral por mínimo 8 horas, si no es propietario, porque puede suceder. Por eso en la primera parte donde dice firmada por el representante legal o propietario del establecimiento, yo puedo ser la propietaria, pero no necesariamente soy regente. Pero entonces, si no soy regente, debo contratar y debo presentar ese contrato. Si soy la dueña y soy la regente, pues obviamente mis documentos darán cuenta de que cumplo con esos dos roles. Luego se hace la visita efectuada por la Secretaría de Salud Departamental y esa visita no puede ser mayor a un mes. Y obviamente, ¿qué dice ahí? Pues evalúa las condiciones de infraestructura, de áreas, de sitios, de que cuente, por ejemplo, con los equipos y qué equipos dice uno, ah, bueno, si voy a vender algo que tenga que ver con cadena de frío, entonces deberé tener mi nevera. Si en mi droguería voy a habilitar para inyectología, entonces debo tener esa área de inyectología debidamente demarcada, con todos los equipos que se necesitan, con todo lo que la 1403 dice, que es el equipamiento que yo debo tener, ¿cierto? Y obviamente, aquí también lo habla, si se ofrece el servicio de inyectología, pues cómo debe dar ese cumplimiento. Y tenemos, por último, el certificado del concepto sanitario, de las condiciones higiénico-locativas y de buenas prácticas de establecimiento. Entonces, ahí se cierra lo de las droguerías, y aquí, pues obviamente vamos a encontrar para depósito, distribuidor mayorista. Entonces, como les piden, obviamente, todos los documentos que van muy de la mano y muy similares a una droguería, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente los depósitos van a cumplir con de pronto algunas otras disposiciones un poco más amplias, porque son también un poco más amplias, ¿cierto? Aquí ya nos hablan de un servicio farmacéutico independiente ambulatoria. Entonces, ¿qué sucede? Son los que llamamos nosotros los dispensarios, ¿cierto?
y ya creo que habíamos hablado de ese tema en relación a que la EPS contrata a un operador logístico para que le entreguen los medicamentos en X sitio. Por eso, si ustedes ven acá, se van a pedir la copia de los contratos para la prestación del servicio a la EPS o a la IPS, dependiendo de, para que usted diga, ah, sí, es que yo aquí voy a entregar única, exclusivamente a los afiliados a Sanitas o a Nueva EPS, etcétera. Entonces, ellos también cumplen con una documentación específica y requerida. Entonces, quería mostrarles en primera instancia los requisitos con los cuales se deben cumplir, digamos, de manera general para la apertura de una droguería. Puede ser que en su municipio le piden algo adicional. Ah, bueno, que necesita un certificado, por ejemplo, de bomberos, que le están pidiendo hay un documento también adicional que es un manual, creo que de salud y seguridad en el trabajo o un manual de la droguería. Entonces, cada departamento, cada municipio de pronto pide algún documento adicional. Bueno, pero en términos generales, los documentos que uno debe tener como legales fue los que les acabo de presentar. Ahora, venga a ver si les presento. Este no. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo hay un acta de inspección de droguería? ¿Cierto? Ahí ven algo que dice Instituto Departamental de Salud, chicos. No. No, señora. Ah, bueno, entonces ya vuelvo y lo coloco. Ya. ¿Lo están viendo acá? Ahora sí. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, este es un formato de una auditoría en el norte de Santander, ¿cierto? El departamento del norte de Santander, y es un acta de inspección, vigilancia y control de droguerías. Mire que traen un código, una fecha, una versión y una página, porque estos procesos también están de acuerdo al sistema de gestión de la calidad del Instituto Departamental de Salud allí. Entonces, ¿cómo viene la estructura? Entonces dice la ciudad, la fecha, la hora, el número del acta, si es la 1, la 2, la 3, etcétera. Identifican primero el establecimiento con toda la información que ustedes están viendo ahí. Por eso no me voy a poner a leerla, porque ahí aparece muy clarito y ustedes están viendo la pantalla cuáles son los datos de identificación del establecimiento que ellos registran. Luego, entonces ya vienen los aspectos a verificar. ¿Qué es lo que ellos empiezan a verificar en su visita? ¿Quién me lee la primera? Dice la información registrada en la autorización de apertura del establecimiento farmacéutico corresponde a los datos consignados en los documentos de representación legal. Muy bien. O sea, significa que cuando yo entregué los documentos de representación legal, el mismo representante legal es el mismo que me aparece en la autorización de apertura. O sea, porque es que ya le están haciendo seguimiento. Luego, el siguiente, el establecimiento farmacéutico cuenta con autorización de funcionamiento vigente, cumpliendo con las buenas prácticas del servicio farmacéutico. Entonces empiezan a mirar si les está cumpliendo, ¿vale? ¿Quién me lee la siguiente? El establecimiento farmacéutico cuenta con autorización de funcionamiento vigente por cumplimiento de BPS. No, esa ya la había leído, la siguiente. El manual de procesos y procedimientos se ajusta a las actividades que se realizan en el establecimiento Muy farmacéutico. bien. Y miren lo importante de esto, porque nosotros debemos tener un manual de procesos y procedimientos. Prácticamente el trabajo, chico, que estamos haciendo en la unidad 2. Si yo al finalizar de esos trabajos que ustedes me entregan, yo cojo y vinculo cada una de las cositas que les di, armamos un manual de procesos y procedimientos. Porque cada uno de ustedes les entrega un proceso, ¿cierto? Y el manual de procesos y procedimientos, eso es la unión de todos los procesos del servicio farmacéutico. Después dice que el contenido de los procedimientos está ajustado técnicamente a la resolución, que se evidencia que no solamente tengo el manual, sino que también lo tengo implementado, que si yo dije que hacía controles, que tenía un procedimiento ya establecido, entonces lo verifico.
registros de recepción técnica de medicamentos, que tengamos las facturas de compra de los productos, porque allí es donde se identifica si de pronto me piden, me encuentran, toman una caja de un medicamento y me dicen, hágame el favor y me presta la factura de la compra de ese medicamento. Cuando no se tiene cómo soportar, le dice, ah, bueno, entonces me están trayendo medicamentos de contrabando, por ejemplo. Entonces, donde empiezan los procesos en los cuales hacen amonestaciones, cierres totales o cierres parciales del servicio farmacéutico. Que se llevan los registros de factores ambientales, o sea que yo debo llevar humedad y temperatura, el estado de calidad de los medicamentos, o sea, si ya tengo medicamentos vencidos deben estar en un área de cuarentena o en un área diferente al de almacenamiento, que tengo el contrato de naturalización de medicamentos, o sea que debo tener un contrato con una empresa que si tengo medicamentos averiados o vencidos, tengo el contrato vigente para que vengan y lo recojan, ¿cierto? Que ese es uno de los procesos, el último proceso general de servicio farmacéutico, que es la desnaturalización de productos, pero más que eso es la disposición final de medicamentos. También nos empiezan a mirar entonces, bueno, registro de limpieza y desinfección del área de inyectología. Miren muchachos, si nos ponemos a mirar esta lista de chequeo, prácticamente es lo que yo les estaba pidiendo a ustedes en el trabajo 2, ¿cierto que sí? ¿Qué les pedí? Les pedí registro de limpieza, el programa de limpieza y desinfección, de mantenimiento de equipos, un proceso documentado, con formatos, con procedimientos. Entonces, si se dan cuenta, mire cómo enlazamos ese trabajo 2 que estamos haciendo, como si simuladamente nos estuviéramos preparando para que si llega una auditoría yo puedo presentar todos esos documentos, ¿cierto? Bueno, también nos habla de contratos del director técnico, el documento de compromiso de la persona que va a ser director técnico, o sea, aquí ya empezamos a revisar el recurso humano, ¿cierto? El establecimiento cuenta con el manejo de medicamentos de control especial, entonces si se venden medicamentos de control especial habrá la resolución emitida por la Secretaría de Salud Departamental donde dice que sí y cuáles son los tipos de medicamentos, entonces muy seguramente irán a verificar. Si tenemos el plan de gestión de residuos hospitalarios, entonces, como esto es a droguerías, pues yo debo tener un plan de gestión de residuos hospitalarios, yo debo tener un contrato con la persona también, perdón, o con la entidad que como ofrezco servicio de inyectología, venga y me recoja esos residuos, ¿cierto? Que si cuento con un organigrama y una estructura interna, por supuesto que claro que sí, y obviamente con todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente para la prestación del servicio como tal, o sea, tener, así sean archivos digitales, que tengo la 1403, que tengo el manual de condiciones esenciales, que tengo la 780, que tengo, por ejemplo, conectividad para estar entrando al INVIMA a revisar las alertas sanitarias, que estoy inscrito en el programa de farmacovigilancia o tecnovigilancia, entonces ya tengo los usuarios y contraseñas para ingresar allí, ¿sí? Entonces, sí ven cómo todo se enlaza. Y aquí continuamos con la revisión de las condiciones de infraestructura física y dotación, que es bastante largo, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, nos están revisando los 3 aspectos que yo también les comentaba en relación a documentación, a personal idóneo, el personal que está allí, y obviamente la infraestructura física, que también forma parte de las auditorías que se hacen en el marco de la 3100, pero no son exentas a que también los cumplan farmacias, perdón, droguerías. Y finalmente, en este checklist habla de exigencias. Entonces, si de pronto no da cumplimiento a alguno de los ítems que hay allí, entonces se tendrá que colocar por qué no y califica. Si ves que abajo dice, si cumple completamente, le coloca 2. Si cumple parcialmente, 1. Si no cumple, 0. No, si no aplica o no observado, entonces esas calificaciones, perdónenme que me suba hasta acá, es donde aparece en esta columna. Y si no cumple, entonces se tendrá que colocar la observación, ¿cierto? Ah, no, el representante legal definitivamente por ninguna parte es el nombre que aparece para autorizar la apertura al establecimiento. Entonces, 0 y observación. Pero si me dicen, por ejemplo, en el que les estaba mencionando ahorita, acerca de si tengo la resolución para manejo de medicamentos de control especial, pues no aplica porque si yo no vendo medicamentos de control especial, pues no aplica. ¿Sí?
porque pues no es mi interés, porque no rotan, no es de mi interés vender ese tipo de medicamentos, entonces no me es obligatorio, entonces ellos colocarán no aplica. Y me sigo bajando por acá. Y luego entonces habla del concepto, si es un concepto favorable, favorable condicionado o no favorable. Con eso entonces le dan un plazo de tantos días hábiles para que de acuerdo a lo, por ejemplo, favorable condicionado o no favorable, pueda resolver, ¿cierto? Entrar en un plan de mejora y llenar los requisitos con los cuales no tuvo un concepto favorable inicial. Si se toma una medida sanitaria, o sea, si encontramos medicamentos fraudulentos, adulterados, siguen otras observaciones y al finalizar, pues vienen las firmas del que visita de parte de la Secretaría o el Instituto de Salud y de la persona que atendió la visita. Entonces, nos quedó más o menos ilustrado las visitas de verificación que hace la Secretaría de Salud. Chicos, Sí, señora. Sí, señora, profe. listo, perfecto. Espérame que... a ver si por aquí tengo otra. Acá les voy a mostrar otro formatico. Les voy a mostrar entonces aquí un acta de verificación. La imposición. Bueno, este es un acta de imposición de medida sanitaria, ¿sí? Entonces, este es de la Gobernación de Santander, ¿sí? Este es de Bucaramanga. Entonces, es un acta donde habla el municipio, el día, la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, visitaron, por ejemplo, las instalaciones del prestador de servicio de salud, tal, con el NIC tal, con la dirección tal, y entonces procedieron a aplicar una medida sanitaria de seguridad de acuerdo a este artículo de esta ley que consiste en una clausura temporal total, ¿cierto? Entonces, ahí dicen cuál es la causal para que le clausuraron temporalmente la droguería, ¿cierto? O la farmacia droguería. ¿Y por qué? Porque viola lo establecido en esas normas reglamentarias y pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Entonces se pone esa medida de seguridad, sanitaria de seguridad, para que obviamente puedan continuar y si persiste en ese incumplimiento, pues se hará, iniciará un proceso sancionatorio pues de carácter administrativo, colocan las observaciones, colocan a qué horas fue y obviamente como en la anterior que vimos, firman el funcionario de la Secretaría de Salud Departamental y el funcionario del prestador de salud, ¿vale? Entonces esta es un acta cuando se hacen una medida sanitaria de seguridad de clausura temporal. Las secretarías cada uno tienen diferentes estructuras para hacer las auditorías. Y ahora les voy a presentar, díganme si están viendo aquí otra acta de visita de verificación de condiciones de habilitación. ¿Sí la están viendo? No. Sí, Entonces, señora. esta de condiciones de habilitación es para las IPS. Entonces, este es de la Secretaría de la Gobernación. Entonces, habla de el prestador de servicios, si es IPS, si es profesional independiente, si es de servicio de transporte, el tipo de visitas, si es antes de, porque a veces se piden que vayan a hacer visitas para verificar de pronto si hace falta algo. Si es de seguimiento, si es de reactivación, si es de asistencia técnica y los mismos. Lo mismo que en el anterior ya tiene establecido un formato en el cual solamente diligenciar cuándo, a qué horas, el día, a qué prestador visitaron, ¿cierto? Y hablan con la Comisión Técnica de Verificación de la Secretaría Departamental. Entonces aparecen los nombres de quienes asistieron, porque va una enfermera, va un arquitecto, etcétera. Entonces ellos son los que van a hacer las verificaciones y obviamente realizan la visita de verificación y si cumplen con estas condiciones de habilitación,
en el decreto 1011, la 1446, la 2003 y la 3100, entonces ellos dicen sí, definitivamente cumplen, dicen cuáles fueron los servicios visitados, los códigos respectivos y se autoriza la toma de registros fotográficos, porque en algunos casos autorizan, en otros no, pero los registros fotográficos ayudan mucho a poder respaldar esa verificación, ¿sí? Y entonces aquí al final pues dicen que ellos fueron, que hicieron la visita de verificación, que terminaron a tal hora, en tal mes, en tal año, y que obviamente firman ellos como secretaría y firman las personas funcionarios de la prestación del servicio. Entonces, simplemente con esto es un acta de verificación de las condiciones. Entonces, en ese acta queda descrito que sí cumplieron, que sí de acuerdo a lo establecido y simplemente dejan una copia de esta acta, que es también otro documento frente a las verificaciones para habilitación, en nuestro caso de establecimientos farmacéuticos. Por aquí le estoy dando la entrada a otros compañeritos. Bueno, chicos, también hay otra cosa supremamente importante que tiene que ver con, digamos, como adicional a lo que nosotros estamos hablando de las, auditorías, ¿cierto? Y verificaciones que se hacen a nivel de los entes de control externo. Pero yo también al inicio de nuestra charla les decía que se hacían auditorías también internas, ¿cierto? Que yo puedo solicitar al interior de mi IPS, como tengo una oficina de calidad, ellos pueden verificar cómo estoy yo cumpliendo con cada uno de mis actividades. Entonces se hacen auditorías internas, las cuales llevan a eso, a que es mejor que yo identifique mis debilidades internamente a que venga otro de fuera y me las encuentre, ¿sí o no? Eso es como el dicho de que la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? A uno no le gusta que le lleguen a decir y a criticar las cosas en su casa si uno ya los puede resolver, ¿o no? Cuéntenme. O si les gusta que vayan y nos critiquen o nos digan de las cosas que estamos haciendo mal, si las podemos nosotros eh, ajustar, ¿cierto? Bueno, entonces aquí a continuación quiero presentarles y quiero mencionarles algo. Y es que cuando a nosotros nos hacen auditorías internas, ¿cierto? Que necesitan verificar cómo estamos desarrollando nuestra actividad. Cuando uno hace los diferentes procesos y procedimientos, y creo que en la presentación anterior yo les dije que hablaba algo de los objetivos que se proponía el servicio farmacéutico, pero que el alcance de esos objetivos se tenían que medir, ¿cierto? Yo me coloco un objetivo y tengo que medir si lo alcancé o no lo alcancé. Para medir ese objetivo, entonces yo tengo que presentar o implementar o cumplir con algo que se llaman los indicadores de gestión. ¿A alguien le suena ese término? ¿Qué es un indicador de gestión? ¿No? Los cogí tomándose la sopa. Es como un rastreo, como una manera de vigilar mm, el desempeño en cada actividad, el desempeño que se tiene en cada actividad, en cada proceso. Sí. ¿Qué significa por sí sola la palabra indicador? ¿Qué significa la palabra indicador? Así como rapidito. ¿Qué significa Pues la palabra? ya que es como, Una medida o un dato sí, Sí, un tope exacto. que o tenemos un que punto de referencia. Muy bien. Que uno dice un indicador que me indíqueme esto. O sea, es un rango, ¿cierto? Es un valor, es algo que me muestra cómo se está haciendo algo, ¿cierto? Pero en nuestro caso, ellos se llaman indicadores de gestión. Y entonces, ¿qué significa la palabra gestión? Que esa fue una palabra que definimos casi el primer día que iniciamos nuestros encuentros. ¿Qué significa gestión o gestionar? Yo lo había asociado como el hecho de hacer que las cosas pasen, o sea, tenemos una meta o una propuesta y hacer que eso se lleve a cabo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que medir, o sea, tengo que
tener un valor para medir qué tanta mi gestión ha sido o no ha sido buena, ¿cierto? Y con eso mido la eficiencia, efectividad y eficacia de las cosas que estoy haciendo en el servicio farmacéutico. Entonces les voy a compartir por aquí rápidamente acerca de ese tema. Me dicen si están viendo la diapositiva, que dice los indicadores. Sí, señora. Listo. Y hay algo muy importante en la parte de abajo de esta presentación que habla, medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. Porque es que lo que está escrito se puede medir, lo que no está escrito no lo podemos medir. Entonces, para el servicio farmacéutico es supremamente importante tener indicadores. Aquí simplemente esta es una parte teórica muy rápida de qué significa un indicador de gestión, ¿cierto? Ellos son como esos factores, esas características, como lo acabamos de ver, que me dice qué tanto logré el cumplimiento de lo que me propuse. Puede ser el cumplimiento de los objetivos, de la misión, de la visión, ¿cierto? Entonces, en ese orden, ellos son los que me establecen esto, ¿cómo hago yo para poder, obviamente, saber si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? Y hablamos entonces de ahí de los planes de mejoramiento. Acuérdense que en la clase antepasada hablábamos del ciclo PHGA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando yo verifico, entro, ahí me aparecen los indicadores de gestión, donde me dicen si alcancé la meta, no la alcancé, y si no la alcancé, entonces tengo que actuar para poder llegar a esa meta. Y aquí pues nos hablan que se convierten en esos como signos vitales de la organización que necesito estarles haciendo monitoreo, seguimiento, porque obviamente eso me va a indicar, siguiendo este ejemplo, los signos vitales, qué tan saludable o no saludable está mi servicio farmacéutico, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, un indicador que hace, pues compara dos cifras o dos datos frente a las metas propuestas, ¿cierto? Obviamente se interpretan y de allá, con esa interpretación detallada de ese resultado que me dio, pues yo obviamente tomo decisiones porque de pronto puede ser que está desviado, o sea, que se me sale el rango, o está por arriba o está por abajo. Entonces tengo que tomar decisiones al respecto de cómo entonces que ese indicador siga en los rangos esperados, ¿cierto? Y obviamente, pues esos indicadores, haciendo ese monitoreo, pues hago yo que tenga siempre una cultura de revisión, de verificación y tomar las decisiones que sean posibles en la medida en que esos indicadores me estén diciendo a mí o me provean de esa información para entonces hacer mejoras, ¿cierto? Y como lo dice en la parte inferior de la diapositiva, el que yo tome medidas rápidas, puedo disminuir en costos, gastos innecesarios y mantener la calidad de mis insumos y obviamente puedo tener un mejor proceso hacia el usuario porque voy a estar oportunamente haciendo esas actividades, cumpliendo y obviamente mi productividad va a ser mayor. Entonces, esto se llama gestión basada en hechos y datos, es simplemente un cuadrito muy sencillo. Si yo hago algo, tengo que tener unos datos, esos datos me brindan una información y sobre esa información tomo decisiones, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, no puede estar basado que yo tome una decisión solamente porque me parece. Entonces, ¿qué pasó? No sé, hechos. Se entregaron solamente el 50% de las fórmulas completas. Datos, sí, porque miren, todas las fórmulas siempre faltaron dos medicamentos, ahí están los datos. En los últimos 15 días entregamos el 50% de las fórmulas. Ese es el hecho. Muéstreme por qué me está diciendo eso. Mira, aquí están las fórmulas. Y en todas las fórmulas siempre faltó la mitad de la fórmula. Bueno. Entonces, con esos datos y esa información que tomo, pues decisiones. Decisiones en que sería que compramos muy poquito, sería que hay desabastecimiento, sería que de pronto no nos dimos cuenta que en esta época había siempre un pico de comportamiento de que las personas se enfermaran más y no previmos en que teníamos que haber hecho una compra mayor. Entonces, si ves que con eso, pues ese indicador lo que me ayuda es a tomar esas decisiones y avanzar en el proceso, buscar una mejora continua. Entonces hay un sistema integral de medición que me va a permitir a mí, obviamente, esa medición, darme a mí las herramientas para yo avanzar. Aquí simplemente es el propósito de por qué medir, por qué yo mido,
porque lo que me hace un indicador de gestión o un indicador es medir, ¿cierto? ¿A qué se debe que yo deba hacer esas mediciones? Porque yo tengo que compararme, si hay algo mejor, si puedo llegar allí. Si de pronto, por el contrario, estoy muy bien, entonces, ¿cómo me puedo mantener en esa unidad de criterio y en cumplir con esas metas, ¿cierto? O superarme en esas metas más adelante. Preguntas claves para iniciar un proceso de medición, o sea, porque ustedes les pueden decir esto cuando sean regentes y directores técnicos, pueden decir, venga, necesitamos incluir dentro de nuestros procesos indicadores para medir cómo lo estamos haciendo, porque en las auditorías nos van a decir, ¿y usted cómo lo cumple? Y usted como es el director técnico, pues entonces, y es el que conoce los procesos, entonces necesitamos que nos ayude a construir los indicadores de gestión para ver qué tan eficientes, eficaces y efectivos somos. Entonces vienen unas preguntas claves para uno decir, bueno, ¿qué vamos a medir? ¿Dónde es conveniente hacer las mediciones? ¿Cuándo hay que hacer las mediciones? ¿En qué momento? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo voy a entregar esos resultados? ¿Con qué frecuencia voy a revisar para poder auditar y que esos resultados me sirvan de base para tomar de nuevo lo que le estoy diciendo? Se vuelve una palabra permanente, toma de decisiones. Entonces, pues, ¿qué debemos medir? Hay tres cosas: lo que me genere valor, lo que me agregue valor y lo que me crea valor, ¿cierto? Entonces, cada uno de esas tres, generar, agregar y crear, tienen unas razones que son las que ustedes ven en esa diapositiva, ¿cierto? ¿Qué me genera valor? El talento humano, la cultura del conocimiento, porque eso me impacta en la productividad. Si yo solamente tuviera auxiliares en mi servicio farmacéutico, pues obviamente tal vez la productividad no va a ser la misma porque faltaría el conocimiento de ustedes, los regentes de farmacia, ¿cierto? ¿En qué me agrega valor? ¿Cierto? Actividades claves de los procesos para que sean más eficientes y eficaces, ¿cierto? Entonces eso llama a la productividad. Si yo hago las cosas de manera más rápida, si optimizo los tiempos, entonces soy más productivo. ¿Y qué sale en la productividad? Pues satisfacción al cliente. Y aparte de eso, algo que me crea valor, ¿cierto? Entonces, que es apoyado en las cosas económicas o financieras que tengo, de tal manera que me influyan sobre la sostenibilidad. Y si estoy hablando del servicio farmacéutico, al hablar de sostenibilidad empresarial, estoy diciendo que cuente con los recursos para poder comprar los insumos para que yo le pueda entregar a los usuarios, porque si yo no tengo nada que entregar, pues ya el servicio farmacéutico no tiene nada que cumplir. Entonces no es sostenible, entonces mejor cerrémoslo, ¿cierto? Y contratemos a un operador logístico para que me entregue los medicamentos. Entonces, en ese orden de ideas, estas son como las tres bases en que debemos medir de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Simplemente son los niveles de medición, no nos vamos a detener mucho allí, pero es simplemente para conocerlas que se tienen que hacer unas planeaciones, se tienen que tener en red unos procesos y se tienen que hacer unos controles operativos para que esos niveles de medición se den. Por eso hablamos de los estratégicos, los tácticos y los operativos, y cada uno de ellos guarda relación, está vinculado, los estratégicos con la misión, los objetivos, los tácticos con las unidades estratégicas de negocio y los operativos que tienen que ver, obviamente, con la parte de personal. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Y esto es simplemente una grafiquita de lo que ya habíamos estado viendo de las entradas y las salidas dentro de los procesos, ¿cierto? Entonces, si yo identifico el producto que va a salir o los factores claves que me van a afectar en ese proceso para que el producto salga como debe ser, pues obviamente ahí yo ya voy un paso adelante, porque si yo sé que debo entregar un medicamento en cadena de frío, debo saber que en el proceso de almacenamiento debo tener una nevera, que si es la primera vez que lo voy a entregar, yo debo tener una cama con unos geles. Pero si es el usuario que viene ya de antelación, entonces yo debo saber que él debe traer los equipos, llamémoslo de esa manera, o sus cabas o sus geles para poderle entregar. Entonces, el conocimiento de identificar el producto, el proceso que voy a llevar para generar ese producto de manera eficiente es supremamente primordial. Yo no puedo no conocer el proceso o los procesos en los que estoy para obviamente poder contar, poder saber cómo voy a entregar ese producto de manera final. Bueno,
Estos son objetivos. Ah, bueno, orientaciones para la construcción de indicadores. Entonces, obviamente, el producto, el objetivo del proceso y el indicador respectivo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el producto o servicio, los atributos de calidad, el objetivo del proceso y el indicador. Entonces, tenemos el personal, ¿cierto? Entonces, yo tengo un personal de farmacia. Entonces, ¿qué atributos de calidad debe tener ese personal? Pues que sea un personal competente, ¿cierto? Que esté formado y tenga los conocimientos. Dentro de esos objetivos del proceso, ¿qué quiero? Ah, pues incrementar o mantener las competencias de mi personal para que sea eficiente, que ese auxiliar o ese regente me pueda cumplir con la meta establecida. Entonces, para yo saber cómo ese auxiliar o ese regente es competente, que hace las cosas de acuerdo a lo que yo necesito, pues ¿cómo va a ser el indicador? Pues tengo que aplicarle una evaluación de desempeño. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han aplicado una evaluación de desempeño? Sí, señora. ¿En dónde? En el hospital de Moniquita. Muy bien. Ustedes de pronto no lo han visto desde este punto de vista que estamos hablando aquí, de lo que les acabo de mencionar. Y ustedes también forman parte de los indicadores de gestión en la universidad. No sé si ustedes se vuelva obligatorio o no, porque pues no tengo el acceso para poderlo evidenciar. Pero creo que a ustedes les toca evaluar a los profes para poder luego ver las notas. Sí, señora. ¿Cierto que sí? Sí, es así. Ah, bueno, menos mal que no ha cambiado. Yo pensé que ya había cambiado, ¿cierto? Y cuando ustedes evalúan, eso forma parte de criterios para que luego a nosotros nos lleguen un informe y eso es un indicador de cómo los profesores estamos haciendo nuestras clases. Entonces, nosotros nos evalúa bajo unos criterios el coordinador del programa, el subdirector académico del IPRED, el director del IPRED y ustedes. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 4 evaluaciones, luego se juntan y con las calificaciones que obtenemos nos envían un informe y la vicerrectoría nos dice, ya está publicado el informe de su evaluación, por favor ingrese, verifique si tiene alguna observación, ¿cierto? Y nos evalúan por diferentes aspectos, como hablaba ahorita del personal, la competencia, y cómo lo hago por una evaluación de desempeño. Entonces, ustedes son partícipes de la evaluación de desempeño de nosotros los profes, ¿cómo la ven? Y ustedes son en esas calificaciones, pues entonces mirarán si nos hacen plan de mejoramiento, si no, o si de pronto no se puede continuar con el contrato. ¿Listos? ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? Ya casi, ¿qué horas son? Sí, señora. 12:17. Bueno, entonces aquí continúo con la presentación. ¿Cómo se establecen los indicadores para cada factor crítico de éxito? Entonces, obviamente, nos permiten, lo que ya decíamos, hacer el monitoreo de la gestión de los procesos que estamos haciendo. Generalmente se recomienda tener más de 2 indicadores por objetivo que me permita de todas maneras en los resultados integrar y poder tener 2 miradas diferentes. No es obligatorio, pero pues obviamente se pide o es lo ideal. El estado, la meta y el rango de gestión. Entonces, el estado corresponde al valor inicial, el actual del indicador, y cuando pues no se conoce esto, no aplica, ahorita más adelante vamos a verlo ya de manera más gráfica. La meta pues es el valor a donde debo llegar a que todas las fórmulas, que hasta el 90% de todas las fórmulas se despachen completamente. Que tengamos un mínimo un 80% de disponibilidad de medicamentos de alto costo, ¿cierto? O que no esté por encima del 20% el faltante de medicamentos en la farmacia. ¿Listo? Y el rango de gestión son los valores mínimos y máximos que puede tomar el indicador. Entonces, esos indicadores, por ejemplo, en estos rangos de gestión, se pueden revisar o identificar cuando, por ejemplo, yo hago el seguimiento de humedad y temperatura, que hago los registros. Entonces, la temperatura no puede estar mayor a 30 grados, ¿cierto? La humedad ambiental no puede estar mayor a 70 ni menor de 40. Lo mismo con la temperatura, no puede estar por encima de 30 ni por debajo de 20.
Entonces, esos son los rangos para uno poder medir porque pueden presentarse algunas situaciones en las cuales si uno dice, no, pero es que no está tan húmedo, pero tampoco puede estar tan seco. No, pero es que no está por encima de la temperatura más de 30 grados, pero tampoco puedo tener bajo condiciones muy bajas la temperatura de los medicamentos porque lo indican en las cajas. Chicos, aquí hay una cosa que se llaman los rangos de gestión. Si ven ustedes estas dos comparaciones, entonces hablan del desempeño y el tiempo. Entonces dice que si tengo excelente, satisfactorio, aceptable, crítico y mínimo. O sea, cómo me desempeño en el tiempo. Entonces puede ser que yo tenga, generalmente cuando uno ve las flechas hacia arriba significa comportamientos positivos, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, durante el COVID, a ver, durante el COVID, si aumentaba el número de personas fallecidas, ¿eso era un indicador bueno? ¿Qué me No, contestan? ¿Qué creen ustedes? ¿Que era bueno o no era bueno? pues no era bueno porque eso generaba como una alarma de manera que daba a entender de que las personas pues estaban en algo crítico, se estaba pasando por algo. Exacto, algo estaba fallando en el sistema, ¿cierto? En el sistema de seguridad de salud, ¿cierto que sí? Porque si incrementan más muertes significa que de pronto no había suficientes camas o no se estaban dando los tratamientos que eran. Entonces, no siempre lo que aumenta es bueno. Si, por ejemplo, en esta época, allá en sus sitios donde están, lo mismo, aumentan los casos de dengue, ¿será bueno o será malo ese aumento? Pues es un indicador negativo, porque significa que de pronto no se están haciendo los controles de planta de la Secretaría, que de pronto el cuidado que se tiene que hacer en la promoción y prevención de la enfermedad no se está haciendo, etcétera, ¿cierto? Pero si por el contrario, no, hay disminución de los casos de fiebre amarilla en el municipio tal, ese descenso, cuando yo analizo ese indicador, es un indicador positivo, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí es positivo? Porque significa que no estoy bajando los porcentajes de gente que ha presentado fiebre amarilla. Y por eso, como hubo un aumento que fue negativo porque se da que hay un aumento de contagio de fiebre amarilla, eso es un crecimiento negativo. Entonces, ¿qué se implementó? ¿Qué está pasando ahora en Colombia con la fiebre amarilla? ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe qué están haciendo en Colombia por la fiebre amarilla? ¿No? ¿Ninguno? Pues están tratando de hacer una socialización para que todo el mundo se mande a vacunar, ¿no? ¿Por socialización para qué? O sea, haciendo como campañas de vacunación, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, ¿qué estamos haciendo para disminuir eso? Vacunando. Entonces se tomó una acción para que si yo vacuno, significa que voy o a los que no les han dado evitar que les dé, ¿cierto? Y con eso disminuir la tasa de contagios de fiebre amarilla. Entonces esa disminución va a ser un indicador positivo, ¿cierto? Entonces quería simplemente que revisáramos, digamos, esos comportamientos. Aquí también, cuando se habla de indicadores de gestión, se hablan como de una control y se hablan también de colores, como si fuera un semáforo. Entonces, ¿qué significa el semáforo en los indicadores de gestión? Obviamente que el color rojo son niveles graves, o sea que hay que hacer correctivos, que es crítico lo que está sucediendo. Si el problema, si utilizamos el amarillo de acuerdo a los rangos de cumplimiento o no cumplimiento, pues si son preocupantes, entonces hay que hacer algunas revisiones para mirar entonces qué tanto se puede como acomodar, pero no es crítico. Y obviamente el verde, pues es que ha alcanzado su estándar, ¿cierto? O está muy cerca de hacerlo y estamos cumpliendo. Entonces, también cuando se hablan de indicadores de gestión, también se pueden utilizar de esa manera, ¿cierto? Y aquí encontramos un ejemplo, chicos, grado de cumplimiento de los requisitos en el proceso de matrícula, por ejemplo, en los colegios, en las universidades.
Es satisfactorio si tengo más de un 95% de matrículas, ¿cierto? Porque me estoy acercando a la meta del 100%. Perdón. Hay una alarma si estoy entre el 90 y debajo del 95. O sea, tengo que ver por qué no alcanzo ni siquiera el 95%. Entonces tengo que implementar unas estrategias para ir a alcanzar el satisfactorio. Y crítico si es menos del 90, porque entonces ahí si la gente no está motivada, no quiere estudiar, no se quiere matricular. Entonces hay que hacer algo, hay que corregir. Debemos corregir algo. Puede ser que no le están dando tiempo suficiente para que entreguen los documentos, puede ser que no le están dando tiempo suficiente para pagar la inscripción, puede ser que no tienen las estrategias para que si la persona no tiene para pagar completamente la matrícula, entonces le den créditos, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos son los cumplimientos de la meta y también como los cumplimientos de las metas en los indicadores y también como en ese rango o esa calificación. Pueden existir otros, ¿cierto? Pero en términos, pues se utiliza eso, satisfactorio, alarma y crítico, ¿cierto? O satisfactorio, alerta y crítico. Acá. Chicos, hay varios tipos de indicadores. Entonces, aquí son las características cuando se construye. El indicador debe tener un nombre, debe tener un tipo de indicador, debe tener una definición que es la unidad de medida, si estoy midiendo en metros, en pies, si estoy haciendo mediciones en cantidades, en unidades propias, las variables del indicador, ¿cierto? Que están en la fórmula. Ustedes saben que un indicador es como un fraccionario, una información en la parte superior y una información en la parte inferior. La fórmula de cálculo, la fuente de datos y la periodicidad. ¿Quién va a ser el responsable? La forma de la presentación y las actividades mínimas de cumplimiento. Aquí rápidamente encontramos un ejemplo de una hoja de vida de un indicador, ¿cierto? Que es una forma más, como más gráfica de lo que les acabé de decir. Y se deben determinar y asignar recursos para medir y obviamente ir ajustando. Entonces, los resultados me van a permitir a mí revisar esos valores, revisar esos rangos, mirar cómo los presento, con qué frecuencia los presento y obviamente los análisis para tomar decisiones respecto a mejoras o no. Simplemente estos son unas gráficas de cómo se pueden presentar los indicadores, ¿cierto? Estos son varias de ellas en tortas, en barras, ¿cierto? De comparación, porque en algún momento de pronto a ustedes les pueden decir, listo, entonces ya han pasado 3 meses de los indicadores que usted construyó, ahora necesito que me los presente a ver cómo se están comportando. Y es allí donde se puede presentar, de acuerdo a la información que soliciten, la forma más gráfica y la forma gráfica que me va a permitir a mí, con solamente verlos, ya tener una, ¿cómo se dice? Un análisis y poder tener ya unos resultados. A veces los indicadores solo con la gráfica que yo defina que sea la más indicada, casi que ya me está mostrando qué está sucediendo y a veces no es que las explicaciones sobran, pero me ayuda mucho más a explicar esos resultados. Voy a pasar por acá. Decálogo. Bueno, habíamos visto una hoja de vida anterior del indicador solita. Aquí ya está diligenciada. Entonces, este ejemplo es, por ejemplo, perdónenme la redundancia, hoja de vida del indicador. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir los costos de producción. ¿Cómo se llama el indicador? Pues costos de producción. ¿Qué variables voy a manejar? Los costos de producción del periodo actual con los costos de producción del periodo anterior. ¿Cómo me va a quedar la fórmula de ese cálculo? Ah, bueno, entonces van a ser los costos del periodo anterior menos los costos del periodo actual sobre los costos del periodo actual sobre 100. Ese método de cálculo se hace porque se sacan porcentajes para saber qué tanto alcancé la meta. Y entonces la meta que dice, si me hablan de disminuir los costos de producción, entonces la meta, ellos se propusieron es disminuir el 2%. ¿En qué unidad? Pues en porcentaje. ¿Cada cuánto lo voy a medir? Bimensual. ¿Cuáles van a ser las fuentes de datos para yo saber si los costos de producción bajaron o no? Pues las materias primas que compro, los gastos de personal, los gastos indirectos, la infraestructura y equipo. ¿Y quién va a ser el responsable de hacerle seguimiento a ese indicador? Pues el coordinador financiero. Bueno,
Aquí los objetivos más utilizados, entonces hablamos de talento humano, entonces evaluación de desempeño, los tiempos de prestación del servicio, entonces serán sistemas de órdenes, de pedidos, de entrega, etcétera. Y si son para incrementar ventas en las compañías, entonces es cumplir con los planes de mercado y ventas. Bueno. Voy a presentarles ahora unos indicadores de gestión del servicio farmacéutico. Indicadores de gestión. ¿Ya ven acá la hojita compartida? Venga, la hago aquí más grande. ¿Así la están viendo mejor? Sí, Pues, profe. listo. Entonces, indicadores de gestión y la tenemos por procesos. Entonces, por ejemplo, un indicador de gestión para la dispensación. ¿Quién me la lee? ¿Quién me lee ese indicador de gestión? ¿Cuál? La de El primer indicador de gestión de dispensación. número de fórmulas despachadas incompletas, dividido en Ajá. el total de las fórmulas despachadas en el mes, multiplicado por 100. Entonces, ¿cómo se llamaría ese indicador de gestión? ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? ¿Cómo se llamaría ese indicador? Dispensación. No, dispensación es el proceso. ¿Cómo se llamaría el indicador? Sería fórmulas despachadas incompletas. Perfecto, muy bien. El indicador se llama fórmulas despachadas incompletas. ¿Y cómo hago? Y va a ser un indicador de porcentaje porque al final se multiplica por 100. Entonces yo quiero saber cuánto fue la cantidad de fórmulas incompletas que despachamos en el mes. Ah, pues ¿qué debo tener? Un referente en la parte inferior en mi fórmula que me dice número total de fórmulas despachadas en el mes porque yo necesito el total. Y de ese total de fórmulas, por ejemplo, en el mes de agosto se despacharon 1.500 fórmulas en el mes. Ah, bueno, entonces ese va a ser el valor que va en la parte de abajo porque dice número de totales de fórmulas despachadas en el mes. Y luego yo miro de esas 1.500, empiezo a revisar y encontré que 600 fórmulas se despacharon incompletas, entonces irán en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, dividir entre las fórmulas despachadas incompletas y las fórmulas despachadas en el mes y lo multiplico por 100, me dice cuánto fue el porcentaje de fórmulas despachadas incompletas. Entonces yo dije, si tengo 1.500 y despaché 600, debe ser más o menos por encima del 80%, porque 1.500 son 1.500 en la mitad son 750. Y si dije que despaché 600 incompletas, tiene que estar por encima del 80%, solamente así como ojito, para uno no ponerse a hacer como sacar la calculadora y hacerlo. O sea, si yo tengo un 80%, por encima del 80% despacho fórmulas incompletas, ese indicador estará en un porcentaje que bien satisfactorio, de alarma o crítico. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? ¿Estaremos satisfactorio? ¿Estaremos en alarma o estaremos crítico? ¿Qué creen que estaría ese indicador con ese resultado? Que me da que más del 80% de las fórmulas en el mes se entregan incompletas. El estado crítico. Muy bien, en estado crítico, porque es que el 80% es mucho. O sea, hay una situación, una alarma grandísima, porque tenemos el 80% de las fórmulas despachadas incompletas. Que después podamos decir por qué,
No, es que yo sustento que tengo un 80% de medicamentos sin entregar o de fórmulas despachadas incompletas, que significa que no hubo, faltó como mínimo un medicamento. ¿Pero por qué está dado? Porque tenemos desabastecimiento. Y ese desabastecimiento yo no lo puedo controlar. Entonces, ¿hasta cuándo se mantendrá ese porcentaje? Pues de pronto hasta cuando las condiciones de abastecimiento mejoren. Porque hay algunos factores que se salen de mi influencia. Pero si esas fórmulas incompletas no es por desabastecimiento, sino porque de pronto no se hizo la negociación a tiempo y me quedé sin ese proveedor que siempre me despacha. Entonces ahí se entran a analizar otras responsabilidades. El siguiente indicador se llama fórmulas con errores de prescripción, ¿cierto? Porque estamos velando por la seguridad del paciente o del usuario. Entonces lo mismo, si lo vamos a hacer en el mes, entonces el número total de fórmulas que despaché, tengo que identificar si cuántas de ellos tuvo errores de prescripción. Si al revisar esas mismas 1500 encuentro que los errores de prescripciones fueron en 5 fórmulas, ese indicador de gestión será satisfactorio, de alarma o crítico. A ver, ¿quién me dice? Es satisfactorio ¿Por qué? porque la cantidad es mínima. Es mínima en relación al total. Porque si yo digo de 1500 son 5, ¿cierto? De 1500 el 10% es 150, ¿cierto? O sea que 10, 15 sería el 1%. O sea que 5 debe estar muy por debajo del 1%. Entonces, claro, es un porcentaje que puede ser tenido como no normal, pero que posiblemente se puede presentar, ¿cierto? Y las siguientes son formulación de medicamentos de hipertensión arterial, es nuestro último indicador. Entonces volvemos, 1500 fórmulas despachadas en el mes, entonces voy a identificar cuántas fórmulas me dieron con medicamentos de tensión arterial. ¿Por qué? Porque muy seguramente mi población puede estar cambiando y ese indicador me puede decir a mí pilas, porque de pronto tienen que mejorar la compra de ciertos medicamentos porque nos podemos estar quedando desabastecidos o sin cubrir porque la población está, por ejemplo, se está volviendo más adulta y entonces tiene más enfermedades de hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces miren que con una misma base de datos de un mes, que yo lo tomé como 1500 fórmulas, podemos implementar muchos procesos para hacer controles, perdón, muchos indicadores de gestión para hacer controles en el proceso, en este caso dispensación. Aquí tenemos unos de almacenamiento, por ejemplo. Entonces hay un indicador que se llama medicamentos o insumos con temperatura especial. Entonces, ¿cómo lo mido? Ah, pues el total de medicamentos que yo tengo en el proceso de almacenamiento, pues miro cuántos requieren temperaturas entre 18 y 22%. Entonces, ¿ahí qué significa? Que si yo tengo 2000 medicamentos almacenados, por decir un número, y de ellos veo que 1200 necesitan temperatura entre 18 y 22 grados centígrados, pues entonces tengo que revisar si tengo las condiciones de control de ambientales para darle la tranquilidad y mantener la calidad de esos medicamentos, o si no, entonces debo tomar acciones de o colocar un aire acondicionado o colocar más ventiladores, etcétera, porque esos medicamentos me piden a mí que deben tener esos rangos de temperatura, porque corresponden a más de la mitad de los medicamentos que tengo almacenado en mi bodega. Medicamentos con defecto de almacenamiento, rotación de medicamentos, esos son las otras, ¿cómo se llama? Indicadores. ¿Por qué rotación de medicamentos? Porque es que eso me determina a mí qué tanto o no están rotando los medicamentos que se adquirieron. Y al identificar que hay muchos medicamentos que no rotan, toca tomar acciones. O por el contrario, si rotan durante estos 30 días, hay bastante movimiento, también me puede decir que tengo que prepararme porque para las siguientes compras, esos son unos medicamentos que más rotan y necesito estar abastecida para el proceso de dispensación. Y aquí tengo por último 3 indicadores en el proceso de recepción. Medicamentos o insumos con defectos, inconsistencias en cantidades recibidas y tiempo de entrega.
Los medicamentos o insumos con defectos me va a permitir a mí identificar qué tanto de pronto el laboratorio me están viendo los medicamentos mal organizados o hasta dónde esos defectos que yo identifique no sean por laboratorio, sino de pronto el contrato que hizo con la transportadora. Entonces, si yo saco un porcentaje y se lo envío a la empresa, pues ellos de pronto tomarán cartas en el asunto y pueden cambiar hasta de transportador. Las inconsistencias en las cantidades recibidas, ya también es un informe que se puede entregar para que yo le esté demostrando a ese proveedor que constantemente se están equivocando cuando me colocan información en la factura que no coincide. Y eso sí es directamente de mi proveedor. Tiempos de entrega, entonces también retrasos en las entregas. Entonces eso puede darse por, volvemos a lo mismo, porque puede ser que yo contraté a la empresa tal para que entregue, pero esa empresa no cumple. Entonces, ¿qué sucede? En la medida que mi proveedor se demore en entregarme el pedido de acuerdo a como él se había comprometido, pues yo empiezo ya a mirar otro que sí sea puntual. Y entonces ese proveedor me va a perder a mí como cliente. Entonces, fíjense que hay varias formas en que nosotros podemos medir la calidad del servicio. Y eso no lo da nuestros indicadores de gestión. ¿Vale? ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud al respecto del tema que hoy manejamos, de lo que explicamos de la unidad 3? Chicos, no digo que lo dormí porque me preocupa. Os oigo. ¿Todo claro? ¿O todo oscuro? Sí, señora. Listo. Listo, chicos. Entonces, ya dimos por visto de manera general la unidad 3, obviamente queda bajo también la responsabilidad de ustedes reforzar, revisar mucho más la temática y frente a algunas dudas en esa revisión que de pronto no tocamos acá, pues lo vamos a reforzar en nuestro siguiente encuentro. Recuerden que nos vemos el 13 de septiembre, si no estoy mal. Si no estoy mal, nos vemos el 13 de septiembre. ¿Cierto que sí? Estoy mirando acá. Sí, creo que el 13 nos vemos. Sí, chicos. Es que no tengo aquí para ver. Chicos, entonces sí, estoy viendo nuestra planeación y el 13 de septiembre nos vamos a encontrar porque vamos, al igual que hace 8 días, les voy a dedicar todo un encuentro para explicarles qué es lo que hay que hacer en el trabajo 3 que va vinculado a la unidad 3, ¿cierto? Y allí en ese encuentro, como les digo, les dejo la tarea para que vuelvan y revisen, para que leen de pronto un poquito más la unidad 3 y cualquier duda o inquietudes, entonces las resolvemos el 13 de septiembre, que ya sería como eh, la indicación para terminar nuestro, nuestro curso, porque el 6 de octubre tenemos la sustentación del trabajo que se hizo en el foro 2 y digamos que también del foro 3, ¿vale? ¿Estamos a 6 de septiembre? Sí. O sea, alcanzamos a tener los dos foros absolutamente terminados. El foro 2 lo cerramos la siguiente semana y para la fecha en que hacemos la sustentación ya hemos entregado todo el trabajo del foro 3. Entonces, para esa fecha vamos a hacer la sustentación de los dos foros y luego ya lo que nos queda es nuestro examen y avanzamos luego con el FPI, ¿vale? Simplemente haciendo aquí un repasito rápido de
de cómo tenemos nuestra planeación pedagógica. Bueno, chicos, pues si no tienen más dudas, preguntas, inquietudes, entonces damos por terminada nuestra sesión de hoy. Al igual que en la anterior, voy a esperar a que se descargue la grabación y la subiré a la unidad 3. Chicos, muchas gracias por su participación. Muy amables, espero que terminen de tener un resto de día y de jornada satisfactoria. Se me cuidan mucho. Bueno, una feliz tarde. Chaito, profe, muchas gracias. No, señora, ustedes se me cuidan Gracias, mucho. profe. Chao. Bueno, una feliz tarde. Gracias. Chao, chao. Se cuidan.